Hola, ¿cómo les va? Hoy quería compartir con ustedes una entrevista en el sentido de homenaje a una querida colega que ya no está con nosotros. Así que voy a compartir la pantalla con su imagen para que de un modo u otro nos acompañe. Me refiero a una querida amiga y colega, la doctora Silvana Filippi, quien naciera en Rosario, Argentina, el 16 de marzo de 1962 y el día 3 de julio del año 2021, la tristeza invadió nuestra sensibilidad porque nuestra querida amiga Silvana Filippi había fallecido a causa de COVID. Silvana ha sido y continúa siendo en nuestro recuerdo una muy preciada persona y colega, amante de la filosofía medieval, con quien tantos congresos, jornadas, conversaciones, hemos vivido y que nos ha dejado una importante huella en sus escritos para continuar, valga la redundancia, escribiendo su historia a través de ellos. Resaltamos su disposición a escuchar, a preguntar, a debatir pensamientos divergentes. Silvana buscaba los modos de revertir los prejuicios sobre el período, apelando continuamente a la relevancia de su plurivocidad. Por eso es que quise ofrecer este espacio a su recuerdo y algunos fragmentos de sus textos en nuestro espacio del grupo GIEM Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hablaré en plural porque en su momento le hemos hecho varios homenajes recordándola. Por eso considero que este espacio puede ser dicho en nombre de las personas que la hemos conocido y valorado. Continuamos transitando la pena de hablar de Silvana sin ella, pero manteniendo vivo su recuerdo. Si bien las trayectorias académicas de muchas y muchos colegas que han dejado una importante huella para la continuidad de los estudios filosóficos, en tanto docentes, investigadores, investigadoras, puede hallarse en Internet. Consideramos relevante que quienes comparten estos espacios conozcan un poco más de su pasión por aquello que nos legaron. Silvana fue docente de posgrado en distintas universidades, directora de tesis de licenciatura, doctorales y becas de investigación. Ha escrito más de un centenar de artículos publicados en revistas especializadas de filosofía nacionales y extranjeras, autora y editora de varios libros. Ha participado como expositora en numerosos congresos nacionales e internacionales y dirigido proyectos y equipos de investigación en el marco del programa de incentivos a docentes investigadores. Evaluadora de proyectos de investigación UBACIT, CONICET, UCEL, UCSF, UAPAR, UNC, UNSTA, etc. Ha fundado y dirigido el Centro de Estudios e Investigación en Filosofía Patrística y Medieval, con sede en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido miembro de varias asociaciones y centros de estudio nacionales e internacionales de filosofía medieval, como la Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale, la Asociación Internacional des Études Patristiques, y formó parte del comité
de redacción de varias revistas de filosofía. Su fecundo trabajo de lectura, interpretación y escritura le permitió involucrarse en los aportes recibidos desde el pensamiento griego, romano y las distintas tradiciones que se interceptan en las relaciones que ha establecido entre el pensamiento metafísico, medieval y, sobre todo, con Martin Heidegger. Desde una postura crítica, involucró tanto a unos como a otros para distinguir el proceso de transformación de conceptos propuestos y aceptados canónicamente. Ilustraremos su indagación con el comentario de uno de sus últimos escritos, presentado en el coloquio 2020 de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, que llevó por título el encuentro Las emociones en la Edad Media. Su artículo, su presentación, la designó Meister Eckhart, Apatheia Cristiana y Gelassenheit. En él, Silvana rescata la valoración positiva del cuerpo y lo sensible, ya que no se puede acallar una dimensión profundamente humana. El término apatheia, nos dice Silvana, muy conocido en la figura griega, se encuentra especialmente vinculado al estoicismo y también presente en los pensadores greco-paganos, quienes le suministraron una impronta ético-sapiencial, porque, cito a Silvana, designa la ausencia de pasión con la que se buscaba la imperturbabilidad del alma sin que las pasiones ligadas a lo corpóreo y sensible se interpusieran. Ya Aristóteles, al hablar de justo medio, contribuye al ejercicio de esta actividad racional. Además, Silvana encuentra otra definición para apatheia, que implica, cito, una visión escasamente positiva de lo sensible y corpóreo, exigiendo en cierto sentido acallar una dimensión profundamente humana, a fin de liberar el raciocinio de tales alteraciones indeseables. Al respecto, Silvana sostiene que el cuerpo no puede comprenderse como indeseable y lo explica con un fragmento del Génesis sobre la creación del ser humano. Dios tomó el barro y lo modeló para luego insuflarle el espíritu de vida. Por ello, el ser humano es carne viviente. Nada malo hay en ello, al contrario, es su naturaleza, nada negativo per se, puede haber en las emociones que son incluso concebidas como el motor de las virtudes. Adhiero a sus palabras, somos carne viviente, no hay nada negativo en las emociones y es desde ella que hacemos filosofía. No podemos pensar nuestra disciplina sin amor, eros, filía. Por lo tanto, es importante tener presente la concepción bíblica del ser humano como carne viviente, para no proclamar la exclusión de las emociones a modo de obstáculo para la razón, ya que es una naturaleza dispuesta por Dios y, por lo tanto, el pecado no reside en el cuerpo, sino en negarse persistentemente a escuchar la palabra divina. La voluntad de la carne, entre comillas, voluntad de la carne, no indica una concepción negativa de la materia, nos dice Silvana. Filippi sostiene que Meister Eckhart no excluye la dimensión de la carne, sino que la sobreeleva al ponerla en consonancia con la voluntad del Padre,
por haberla creado y por haberse encarnado. Encarnación, un concepto que se suele omitir para despreciar el cuerpo, en lugar de valorar la acción de Dios para, según el discurso bíblico, redimir al ser humano. Por eso, sostiene Silvana, si no son desordenadas o expresión de un alma corrompida por el pecado, nada negativo per se puede haber en las emociones, que habrían de considerarse el motor de las virtudes. Así, según se comprende, entre los seres humanos, dice Silvana, no habría justicia sin una ira provocada por lo malo, ni solidaridad o amabilidad sin el sentimiento de la compasión. Al hallar la utilización del término apátheia entre los monjes cristianos, desde los padres y madres del desierto hasta muchos discursos actuales, se pregunta, ¿es que estas personas consideran la emoción como un obstáculo para la virtud o, peor aún, para la fe? El cuestionamiento es una relevante revisión de los textos bíblicos para exponer que ciertas normativas no se pueden sostener. Podemos afirmar que todos los seres humanos, excepto aquellos con alguna alteración psíquica, experimentamos emociones, ira, dolor, tristeza, desánimo, alegría, entusiasmo, incluso los fieles a las religiones, en este caso, el cristianismo. Entonces, ¿por qué la necesidad de apáthea para los cristianos? Silvana lo explica al considerar que es una funesta influencia del platonismo en el cristianismo primitivo, al haberse abandonado la concepción bíblica del ser humano como carne viviente, reviviendo que sea un obstáculo para la razón. Su enfoque en Meister Eckhart ha sido porque dicho autor ha utilizado en lengua vernácula germánica, en sus sermones y tratados, el término Gelassenheit, que designaría la acción de desapegarse, desprenderse, sobreelevarse en la actitud de la persona verdaderamente justa, que deja de lado las emociones y retorna al cuestionamiento de saber si en la doctrina cartiana o bien la Gelassenheit hay una concesión al neoplatonismo, indiscutiblemente presente, que posea un sentido genuinamente cristiano, problemática que dilucidará en el discurrir del artículo. Meister Eckhart se orienta a alcanzar la unión con Dios y será sólo cuando logre el desapego de las cosas circundantes y de sí mismo cuando acceda al fondo del alma y con ello a esa unión tan deseada, como también proponía Margarita Porete, muerta en la hoguera en 1310 en la Place de Grève en París, sin intermediarios entre el alma y Dios, salir completamente de sí mismos y, como afirma Eckhart, no perseguir ni bien ni gloria, ni aprobación ni placer, ni interés ni devoción interior, ni santidad ni recompensa, ni reino de los cielos, liberarse de todo eso. Y agrega, es preciso que te despojes de tu propia voluntad. Entonces, esa actitud de aniquilación, una suerte de apáthea, poseería una significación diversa a la estoica o greco-pagana, y así lo explica. Si entre los filósofos griegos el dominio sobre las pasiones o incluso su supresión
tenía por objeto permitir el óptimo desenvolvimiento de la razón a fin de adquirir la sabiduría y lograr una vida feliz, eudaimonía, la imperturbabilidad que conlleva la Gelassenheit cristiana propuesta por Meister Eckhart, reitera, no está destinada primariamente a favorecer el raciocinio, sino a desprenderse de todo lo creatural, incluido el propio yo, para alcanzar a ser uno con Dios. Para Eckhart, sostiene Silvana, la criatura ha de acabar para que Dios comience a ser, anihilarse y así regresar a su origen. Un anihilamiento que hace libre a la voluntad al permanecer desafectado de las criaturas y las cosas del mundo, aceptando con alegría las penas y tribulaciones hasta llegar a vivir en paz. De todos modos, Eckhart siente que, en algún sentido, aún sigue ligado a las criaturas y cuestiona, tal vez preguntes, ¿qué es pues el desprendimiento, que es cosa tan noble? Debes saber aquí que el verdadero desprendimiento consiste solamente en que el espíritu permanezca tan insensible a todas las vicisitudes de la dicha y del sufrimiento, del honor, del prejuicio y del desprecio. Silvana escribe que Eckhart comprende el carácter problemático de sus expresiones y que no es algo que se logre inmediatamente, sino que necesita de aplicación, amor, una justa consideración del interior del ser humano. Por esa razón, sostiene Eckhart en su escrito, el hombre no puede aprenderlo mediante la fuga, huyendo de las cosas, apartándose de lo exterior, sino ha de aprender la soledad interior, aprender a penetrar a través de las cosas, a captar allí a su Dios, a imprimirlo fuertemente en sí, según un modo esencial. Todo lo que acontezca ver y oír entre las cosas exteriores debe volverlo hacia Dios. El maestro de Turingia reconoce, sin embargo, que tal actitud y tal desprendimiento no es propio de todos, ya que, afirma, son millares las personas que han muerto y están en el cielo, sin haberse despojado jamás por completo de su voluntad. El propósito de la doctora Filippi en la mentada comunicación fue, como sostiene en la conclusión, compartir, cito, el significado de la apatheia cristiana y, en particular, de la Gelassenheit eckartiana, que, sin duda, conlleva una suerte de imperturbabilidad, un desapego respecto de las criaturas en general, pero también y especialmente respecto de la propia condición creatural del hombre singular, cuyas emociones quedan completamente relativizadas en pos de la absoluta confianza y el abandono en Dios. En relación con ello, lo primero que salta a la vista, continúa Silvana, es que la apatheia cristiana conserva una cierta analogía externa con la apatheia de los filósofos griegos, pero, como ya advertimos, su finalidad y sentido han cambiado por completo. La semejanza consiste en la necesidad de evitar el primado de las emociones, en su relativización e incluso en su supresión, pero no porque su vinculación con lo sensible y corporal constituya una perturbación y un obstáculo para la razón, sino porque nada de lo que sucede
como quiera que se lo experimente emocionalmente, puede resultar un impedimento para la completa confianza en Dios. Así, si las emociones son propias de la condición humana, el hombre de fe no puede quedar sujeto a ellas. Más bien, conviene que se desprenda de tales sentimientos. De otro modo, quedaría irremediablemente condenado a permanecer atado a la limitación de su naturaleza, sin poder aspirar con la ayuda de la gracia a su verdadero fin, que es la unión con Dios. Lo que Eckhart propone, continúa Silvana, y en esto no se aparta de lo que el cristianismo exige, es un salto en el corazón del hombre que le permita superar su condicionada perspectiva respecto de lo que acontece, para ganar la confianza incondicionada que le reclama la fe en Dios. Allí está en juego no el contraste entre lo sensible y lo racional, como querían los estoicos, sino entre lo creatural y lo divino, que invita a los hombres a un camino ascensional hasta hacerse uno con Dios en el completo abandono del amor. Hasta aquí la conclusión de Silvana. Finalizo este recorrido con su último escrito publicado póstumamente, que lo pueden encontrar por internet, en las actas del 18º Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval. A esta comunicación, que la había entregado pero que no alcanzó a exponerla, por eso fue publicada, como decíamos, póstumamente, la llamó El giro epistemológico en la metafísica escotista. En ella, Silvana incursiona en una nueva mirada a la metafísica medieval que expresa en un párrafo de la primera página. Cito: con cierta frecuencia se han dado intentos de comparar dos de los grandes modelos metafísicos de la Edad Media, aquel de Tomás de Aquino y el de Juan Duns Scoto. La realidad es que tales intentos conducen al fracaso, porque los puntos de partida de ambas doctrinas son por completo disímiles, de tal modo que no pueden establecerse comparaciones sin advertir debidamente que entre una y otra se ha producido un cambio de paradigma. En rigor, se trata de un giro epistemológico que aparece como novedad y carácter distintivo de la metafísica escotista. Puede incluso que el propio Escoto no se adjudique a sí mismo la autoría de tal giro. Sin embargo, continúa Silvana, asistimos en su filosofía a un punto de inflexión en el pensamiento occidental, en el que la lógica se convierte en base epistémica para la metafísica. Fin de la cita. En este escrito, Filippi aúna la lectura escotista de Avicena y las discusiones sobre los alcances del saber racional, incluyendo la defensa escotista de la intuición intelectual, y nos proporciona una interpretación del ens comune que le permite arribar a tan relevante conclusión, con la que finaliza el mencionado artículo. Ciertos indicios que tiempo más tarde serán distintivos del idealismo moderno ya aparecen en su doctrina, la de Duns Scoto, entre los cuales no son datos menores la prescindencia de la existencia de los entes concretos, el tratamiento de su objeto como una cuididad o entidad pura, la absoluta escisión de lo metafísico respecto de lo sensible, la imposibilidad de un conocimiento natural de Dios y la crítica a los alcances de la metafísica desde una consideración previa y extrínseca. En efecto, la motivación última de esta verdadera revolución sutil
ejercida sobre la metafísica, nos dice Silvana, radicaba en las exigencias de una teología que había procedido a una crítica severa y restrictiva entre las precisiones del naturalismo empirista. No obstante, y más allá de la motivación que haya generado este proceso, por lo que hace específicamente a la constitución epistémica de la metafísica, parece claro que, a partir de entonces, el fundamento de aquella ciencia se deslizaba crecientemente desde la aprehensión de los entes tales y como existen en la realidad hacia las condiciones lógico-nociológicas que hacen posible la comprensión transempírica de la entidad en cuanto objeto de conocimiento. O, continúa Silvana, expresado de otro modo, un traspaso desde el decir referido al ser existente hacia la posibilidad conceptual de una noción de ente lógica y suficientemente aplicable en el ámbito del pensar. Como vemos, este prometedor hallazgo nos invita a visitar su escritura. Silvana, como dijimos, se dedicó al pensamiento medieval, cristiano, se involucró en los aportes recibidos desde los filósofos griegos y romanos, a sus distintas tradiciones, a mostrar cómo se implican en una metafísica medieval, hasta llegar, como dijimos al inicio, a los filósofos alemanes contemporáneos, transformando esos conceptos, mostrando vías diversas de lectura, obteniendo como resultado los cambios producidos en varios de esos conceptos en el devenir del pensamiento filosófico, que modifican a su vez las reglas generales de la ontología. Señalamos la relación de esta búsqueda constante de una interpretación diferente realizada por la doctora Silvana Filippi, en la que trasluce su amor por lo que hacía y quería compartir tanto con estudiantes como con colegas. Ella exponía sus escritos al análisis de su entorno académico para mostrar que otro modo de pensar lo establecido es posible, que no hay que mantenerse en las primeras impresiones ni en las teorizaciones canónicamente establecidas. Por lo dicho, reiteramos que la muerte de Silvana nos deja el legado académico de continuar sus líneas de investigación, sus acercamientos entre esos pensamientos discordantes per se y continuar en ese deseo interpretativo. Hemos de reconocer que nuestra voz no es ni será su voz, sino solo un reflejo de su decir, de su sentir, de su calidez humana en la valoración de su vida y su arte filosófico. El recuerdo de su gran generosidad desde todo punto de vista acrecienta su valor académico. Muchas gracias, in memoria, querida Silvana, por darnos que pensar. Muchas gracias por permitirme compartir en este momento este escrito de ella. Gracias.